Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión, Juventina nos pide un patrón. Gracias por tu donativo. Muchísimas gracias. Nos pidió un patrón de un ojo, pero grande. Espero que te guste. Mide 44 centímetros de perímetro y 16 o 17 centímetros de diámetro. Está grande, no es pequeño. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que me compartas con tus amistades que tejan y que si no estás suscrito te animes a suscribirte y darle a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video. ¿Ok? Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Si eres ya seguidora mía desde hace rato, para las nuevas, bienvenidas sean y bienvenidos porque también tengo chicos que me siguen. Muchísimas gracias por seguirme y espero seguir subiendo más patrones poco a poco. ¿Ok? A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, miren, voy a aprovechar. Es que desde ayer he querido grabar el video, pero como es día de San Isidro y mi colonia se llama Colonia San Isidro, pues ya sabrán, no puedo grabar por los cohetes, por los música, pero ahorita creo que ya se callaron, entonces voy a aprovechar. Un saludo a Juventina. Ella me pidió un patrón de ojo para un oftalmólogo. Entonces, miren, vamos a hacer el patrón. El ojo tiene que medir más o menos entre 20 a 25 centímetros de diámetro. Estamos viendo eso, Juventina y yo, porque 25 se me hace muchísimo tamaño. Pero como es para un obsequio, entonces sí suena razonable como 20 centímetros, porque así lo tiene el doctor de mi esposo. Y entonces vamos a hacerlo un poquito más realista, según yo. Entonces vamos a utilizar estambre cadeneta para hacer el ojito. Espero me salgan así de bonitos como ella los quiere. Y espero que sí sirvan. Miren, estoy pensando que el ojo que yo quería hacer era en tono verde, pero estoy pensándole. La verdad estoy pensando, pero creo que sí. A ver, vamos a necesitar color blanco para el ojo, el rojo para las venitas del ojo. Voy a necesitar, oye, espérame, que se me voltea la caja. Color negro para la pupila y verde 2 tonos. Si lo vas a hacer en azul, que sea 2 tonos. Si va a ser en café 2 tonos o los quieres rojos como para Halloween, pues mete naranja con rojo, algo así. Yo voy a hacerlos en verde y entonces voy a meter 2 tonos de verde. ¿Ok? Espero que sí me salga. Se ve sencillo, pero a ver. Vamos a necesitar un gancho del número 4. Ahí se ve. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar. Voy a necesitar relleno, pero creo que es todo lo que necesitamos. Si tú lo quieres más pequeño, hacer varios ojitos pequeñitos, yo te voy a ir diciendo cuántas vueltas más o menos serían, ¿ok? Ok, también voy a necesitar este tono de azul para las venitas del ojo. Ay, perdón, no me había acordado, pero necesitamos este también.
voy a comenzar con el color negro. Este no puedes cambiarlo porque pues es tu iris. No, ¿verdad? Creo que es la retina. Ay, bueno, no sé, pero ustedes saben. Déjenle preguntar a mi esposo, porque no, o sea, no me acuerdo de los nombres. Ay, me dio más ansias. Porque dice que esta parte negra es un hoyo. Ay, miren, hasta se me enchinó la piel. Y es que me acordé de una foto que vi que, ay, sí me dio ñañazo. Ay. Y es que sí he visto la parte esa del ojo de mi esposo, pero no es lo mismo verlo a través de una cámara, pero no lo vi tan bien, pero... Ay, me dio muchas ñañas. Ok, hagamos 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, ay, 4, 5, 6. No me puedo quitar la imagen. Ay, no. Y cierro con un punto deslizado. Ok, si los quieres hacer pequeños, aquí es donde haces el cambio de color y haces el iris, que es el color del ojo. Y entonces ya después lo haces en blanco, pero ahorita nosotros vamos a hacer una vuelta 2. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ay, por Dios, no me puedo quitar la imagen. Ok, y entonces lo tejo. Ay, Dios. Regreso, no, ya terminé. Ay, es que me lo dijo mi esposo y sentí el escalofrío en la columna. Miren, ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3, antes de cerrar la vuelta, miren, me quedé así. Y vamos a hacer esto. Voy a cambiar el color. Corto. Y voy a cambiar. Ay. A color verde claro, si quieren. Doblamos la punta y cierro. Cierro la vuelta, jalo el negro y hago un amarre con el verde y el negro. Ok, para las que van a hacerlo ¿saben qué? Mejor voy a hacer otro video después de hacerlo más pequeño el ojo porque sí cambia muchísimo el patrón. Y si no, ya nos vamos a revolver. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. Ok, pero voy a tejerlo tomando la parte de atrás de la cadena. 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Por qué lo estoy tomando así? Es que la verdad, ahorita que lo tejí parejo, no se va a ver la diferencia entre uno y otro, que sea el hoyo y el iris, ¿ok? Entonces, lo voy a tejer así, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. Sí, ya desbarate. Es que
Ya que estaba terminando, me di cuenta que no metí el color verde oscuro. Y yo así de, ¡ah! Ok. Miren, en la vuelta 4, en la vuelta 3, antes de terminar la vuelta, vamos a hacer esto. Voy a cortar el estambre. Ok, es que ya lo había hecho, pero, ay Dios. Doblamos, vamos a cambiar de color. Doblo la punta del color que van a meter y cierro la vuelta. Cierro, hago un amarre. Así. ¿Ok? Y ya quedó. En la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Espérenme. ¿Ok? Lo voy a hacer 4 veces. 2 puntos bajos, un aumento 4 veces. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y el aumento. Antes de terminar el último punto, voy a cortar. ¿Ok? Y vamos a cambiar al color fuerte. Cierro el punto, doblo la punta. A ver, espérenme, déjenlo vuelvo a hacer. Miren, antes de cerrar el punto, doblamos la punta del siguiente color y cerramos el punto. Hago un amarre. Así. Y vamos a seguir tejiendo 2 puntos bajos, un aumento 2 veces. Así. Seguimos tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. 2. Y el aumento. Espérenme, conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espérenme. Sí, pero así lo hacemos. Ah, ya vi. Aquí me brinqué un punto. Ok. Sí, es que en la parte anterior, ven que desbaraté, se me fue un punto y ahí fue donde no me coincidió, pero ya quedó. Entonces, ahora, antes de cerrar la vuelta, vamos a hacer esto. Voy a cortar otra vez el verde fuerte y meto el verde claro. Lo mismo, doblo la punta y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vamos a hacer el amarre. Y en la vuelta 5 subo con una cadena, pero vean, ya estoy con el verde claro. Y tejo 3 puntos bajos, un aumento. Lo tejo 4 veces y cambio a color verde fuerte. Y las últimas 2 las tejo en color de verde fuerte. Si se fijan, estoy tomando el punto completo. ¿Ok? Ya no lo hago como la vuelta anterior, sino que ahora sí tomo el punto completo. Vean, 2, 3 y el aumento. Ay, espérame. Así. Antes de acabar el punto,
cortamos, espérenme, corto y meto el verde fuerte, doblo la punta, cierro y hacemos el amarre. Una disculpa si se escuchan los cohetes, es que les digo que porque es el santo patrono de aquí. Y entonces ahorita ni salir porque hacen como desfiles de hombres disfrazados de mujer. Y entonces ocupan todas las calles. Ok, seguimos. 3 puntos bajos, un aumento, 2 veces. Oigan. Y nos da un total de 30 puntos bajos. 2, 3 y el aumento. Antes de cerrar la vuelta, cortamos y volvemos a meter el color verde claro. Cierro la vuelta y hago el amarre. ¿Sale? Así. Este creo que sí lo vamos a hacer paso a paso las dos juntas, o sea, ustedes y yo, para que no haya complicación, porque si no, sí va a ser medio confuso. En la vuelta 6, 2, 4, a ver, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento, 4 veces. Y luego cambiamos y hacemos 4 puntos bajos, un aumento, 2 veces en color oscuro. ¿Ok? ¿Por qué lo menciono así? Para que ustedes escojan el color que ustedes gusten de color de ojos. Pueden poner cafecitos, o sea, también quedaría bien. Nada más que lo estoy haciendo yo en otro tono para que ustedes distingan cómo va quedando. Antes de cerrar, cambiamos de color. Corto y cambiamos al oscuro. Ya saben, doblamos la punta, cierro la vuelta, el punto, jalo el verde tantito, hago el amarre. Y hacemos otra vez. 4 puntos bajos, un aumento 2 veces y regreso. ¿Ok? Ok. Ya saben, en la vuelta 7 vamos a hacer lo mismo. Corto y cambiamos de estambre a este verde. Voy a jalar. Ay, miren, aquí por ejemplo dejé poquito estambre. Jalo y vuelvo a jalar. Ay, jale mucho. Ahí está. Y entonces vamos a cambiar de color. Yo prefiero hacer los amarres así, a pasar todo el estambre entre el tejido, porque desperdicio mucho estambre, perdónenme, pero es que la verdad se me hace mucho desperdicio de estambre de estarlo pasando, llevar toda la vuelta, o sea, eso, híjole, de veras que me duele mucho, y más cuando no tienes dinero para tanto estambre, entonces por eso lo hago así, ¿ok? Pero sí, hay una forma de que pases el estambre oculto por el otro color y queda bonito, pero la verdad me duele gastar tanto estambre así. Ok, en la vuelta 7 hago una cadena y tejo 5 puntos bajos, un aumento 4 veces. Ok, lo tejo, cambiamos el color y hago las 5 puntos bajos, un aumento 2 veces en el tono oscuro. ¿Ok?
y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8, miren, vamos a hacer lo mismo. Ya cambié al color verde. Hago una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento. 4 veces en tono verde claro. En color claro. ¿Sí? Y 6 puntos bajos, un aumento, 2 veces en tono oscuro. Lo tejo y regreso. Acuérdense que yo lo voy a hacer grande el ojo. ¿Ok? Entonces por eso le estoy metiendo. De hecho, lo vi así. 2, 4, 5. Son 3 vueltas de negro. Y casi por lo regular es el doble de color. ¿Ok? Entonces, voy a meter el doble de vueltas en el color para que se vea diferente. Pero esta es la última vuelta, creo, que voy a hacer en color y luego hay que meter una línea en negro. ¿Ok? Aquí vamos a hacer el último aumento, pero antes de cerrar, corto y cambio a verde. Y hacemos los otros 2 veces en tono verde oscuro. Ok. En la vuelta, espérame, en la vuelta 9, vamos a, antes de cerrar la vuelta 8, voy a cortar y voy a cambiar a color negro otra vez. ¿Ok? Así. Ay, espérame. Ya se hizo un enredo aquí. Ok, doblamos la punta y cerramos. Así, sí, ya vi cuál es. Cierro con el verde. Así. Y hago el amarre. Ok. Ahora hago la vuelta 9. Una cadena y tejo 7 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 54 puntos bajos. Ok. Así. Lo tejo y regreso. Ok. Mira, Juventina. Ahorita te mando foto. Va 11 centímetros y medio. Entonces, nos faltan como una vuelta o dos de blanco. Y luego ya se va hacia abajo. Pero ¿cómo ves? ¿Ve? Entonces, mi mano es pequeña, pero creo que sí va quedando bien. Ok. Antes de cerrar la vuelta en color negro, vamos a hacer un corte y vamos a cambiar a color blanco. Ok. Cambiamos a color blanco. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena. Espérame. Pero tomando la parte de atrás de la cadena. Tejemos 8 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 puntos bajos, un aumento. Pero ya ven que estoy
2, 4, 6, 8 y el aumento. Es que me estoy cuidando de lo de los cohetes y no me estoy poniendo muy abusada con esto, pero son 8 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 60 puntos bajos. 2, 4, 6, 7, 8 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 9 puntos bajos, un aumento 6 veces. Pero tomamos el punto completo. Y nos va a dar un total de 66 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12, miren, hasta ahorita llevo 14 centímetros de diámetro. Si meto una vuelta más, han de ser los 15 centímetros de diámetro. Es que está muy bien. De este tamaño era el ojo que tenía el doctor. Entonces, vuelta 12. Vamos a tejer 10 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 72 puntos bajos. Fíjense que se ve fácil hacer un ojo, pero no. Está un poco, más bien es el tamaño, porque depende del tamaño que tú quieras, o sea, va a ser el ojo. Entonces, sí tiene sus complicaciones. O sea, yo dije, no, está fácil, está muy fácil. Y no, nunca subestimen un trabajo. Entonces, vamos a tejerlo. 10 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regresamos. Ok, miren, ¿qué vamos a hacer ahora? De la vuelta 13 a la 24 tentativamente. Si no, aquí te pongo cuántas vueltas fueron. Vamos a tejer punto por punto. Son 72 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la tejo una cadena. Empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. Así. Ok, miren. Ya quedó. Y en la vuelta 25, creo que está a buen tamaño. Vamos a empezar a reducir. En la vuelta 25 hago una cadena y tejo 10 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 72 puntos bajos. No es cierto, de 66 puntos bajos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 puntos bajos, una disminución. Perdónenme, es que les digo que como estoy con la presión y saben que voy a marcar la vuelta donde empiezo a hacer las disminuciones. Estoy con la presión de los cohetes, por eso me estoy apurando, pero por apurarme lo estoy diciendo mal. Entonces, vuelta 25, 10 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me da un total de 66 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, 9 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la disminución. Lo tejo 6 veces
y nos da un total de 60 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Miren, ya rellené y ya está agarrando forma el ojo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer una cadena y tejo 7 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6, 7 y la disminución. ¿Ok? Ahí está. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5, 6 y 7. Y hago la disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. Ay, perdonen. Ven que estoy con lo de los cohetes. 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 30, miren, va quedando hermoso. De veras que me gustó. Y adivinen qué, tiene 44 de perímetro la esfera. 24 centímetros, no, 44 centímetros. Y mide como, espérenme, más o menos 16 centímetros de ancho, de diámetro. Entonces, yo creo que amiga Juventina, sí, creo que te va a gustar. Ve el tamaño. Entonces, yo digo que sí te va a gustar. Y ¿sabes qué va a ser lo tardado? Coserle las venitas. Pero eso no me agobia. Ok, entonces, a ver, espérenme, ya me perdí. Esta es la vuelta 25, 26, 27, 28, 29, 30. En la vuelta 30 tejo una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Sigan rellenando conforme vamos avanzando. Ok, en la vuelta 31 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. Y 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Así. Ok, en la vuelta 32 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 33 vamos a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y cierro con un punto deslizado que aunque no lo haya mencionado, hasta ahorita me acordé, pero lo voy a poner en el video. Cada vuelta es con una cadena y un punto deslizado, ¿sale? O sea, si no lo menciono es que a veces me emociono. No tejo yo en espiral, una gran disculpa, pero no tejo yo en espiral. Pero vean, sí queda bonito el ojo. La verdad me gustó mucho. Tenía mis dudas de que me saliera, pero sí me está saliendo. Espero que te guste, que te vaya gustando y vamos a tejerlo y regresamos. 2 puntos bajos, una disminución y me da un total de 18 puntos bajos. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ya casi terminamos. Las últimas vueltas son las que cuestan más porque queda más apretadito todo. Y si vas rellenando, pues va quedándose como apretadito. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 35 es la última. Vamos a hacer una cadena y tejo. Ay. 6 disminuciones. Ok, tejo. 6 disminuciones y dejamos estambre rematamos y dejamos estambre para cerrar el círculo. 6 disminuciones, un punto deslizado para cerrar la vuelta y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren. Voy a rematar y ya quedó. Entonces, vamos a cerrar el círculo. Voy a insertar y vean. Hilvano así. Punto por punto lo hilvano. Remato. Clavo y lo saco. Así. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya quedó el ojo. Ok, vean, alejo la toma para que vean cómo quedó. Vamos a tejer las venitas del ojo. Eso vamos a hacerlo con estambre rojo. Adivinen que según yo estaba grabando y no. Ok, termino esta. Ay, no. ¿Y quién sabe por qué me hace eso? Que de repente no graba. Es que, y le volví a dar clic y empezó a grabar y veo que está, dirigido a mi estómago. Y dije, ¡ay! Eso quiere decir que, pues, se paró y yo no me di cuenta. Y vean, bueno. Ok, vamos a cortar bastante estambre rojo. Les decía que voy a meter en azul también. Si tienen otro tipo de azul más fuertecito sería mejor. Yo ahorita no tengo a la mano, pero vean. Vamos a cortar una tira de rojo.
hago un nudo en la punta y en el centro del ojo vamos a hacer esto. Dejen ensarto, ahí está. Y le pongo el nudito para que no se deshilache el estambre. Y vamos a dejar hay venas y arterias, o venas y arterias, algo así del ojo. Y son en rojo y azul. Así. Entonces, en el centro donde rematé, voy a clavar. Y las venas van a llegar hasta la vuelta 10. De aquí de la orilla son 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ok? No pueden pasar de ahí. Entonces, clavo y brinco 2 vueltas. Y vamos a dejar como unos 15 centímetros de estambre. No tiene que ser tan preciso, pero si tú quieres, sí. ¿Ok? Vean, estoy dejando las tiritas sueltas. Entonces, ¿qué pasa? Voy a acercar y me voy al centro otra vez. Me brinco donde sale el estambre y me voy a 2 vueltas. Tengan cuidado de que no se atoren los demás estambres que están sueltos. Así. Y me voy a donde terminé el punto y me brinco 2 vueltas. No tiene que estar perfectas las líneas, ¿eh? O sea, tienen que ir haciéndolas como chuecas para que se vean bien. Y hacen esto. Espérenme. Así. Otra vez. Y brinco. Me voy donde terminé. Y aquí si quieren hacemos una ramificación. Y me regreso aquí. Y me voy para allá. ¿Ok? Si quieren hacemos 3. Acuérdense, 2, 4, 6, 8, 10. Hasta aquí. No puedo pasar de la vuelta 10. Y aquí me regreso. Aquí es donde me desvié. Me voy 2 vueltas para acá. Y aquí regreso. Y hago así. 2, 4, 6, 8, 10. Así. ¿Ok? Y voy a hacer esto. Voy a rematar antes de jalar la última puntada. Remato y vuelvo a rematar. ¿Ok? Lo mando para acá. Jalo tantito y corto. Y entonces, así vamos a hacerlas en azul y en rojo. Por ejemplo, esta que me quedé a la mitad porque no alcancé el estambre, vuelvo a hacer esto. Hago un nudo. Aquí sí clavo aquí porque el nudo va a quedar escondido. Entonces, hago esto y empujo. Con mucho cuidado empujan y jalan tantito. Así. No tan fuerte para que no hagan un hoyote. ¿Ok? Y hago esto. Y otra vez me voy 2 vueltas para acá. Y acuérdense de no pasar a la vuelta 10. ¿Ok? Que hagan pues que algo que se vea así como unas 6 o 5. Y luego vamos a hacer las azules. Ok, miren. Ya quedó así. Y sí tuve estambre en tono azul que quería. Pensé que sí lo había tenido. Y miren,
Las azules van muy pegadas a las rojas, así. Y vean cómo se ve. Me encantó cómo quedó. Espero que a ti también te haya gustado el ojo. Juventina, espero que te haya gustado el trabajo. Gracias por tu donativo para el patrón. Cuando necesiten el patrón muy urgentemente, sí me pido donativo. Una disculpa, pero sí se me hace justo pedirles un donativo porque es con prisa. Entonces, sí, o sea, no que sea con prisa, sino más bien a ustedes les surge el patrón. Entonces, espero que les guste y que les sirva. Y gracias, Juventina, y espero que te guste el trabajo hecho. ¿Sale? Y sí quedó del tamaño que tú querías. ¿Sale? Entonces, midió 44 centímetros de perímetro y quedó de ¿cuánto dije? A ver, otra vez. Creo que quedó como de 16 centímetros, 17 centímetros más o menos de diámetro, pero ve el tamaño. De hecho, quedó más grande que el que yo agarraba con el optometrista de mi esposo, que creo que me está siguiendo, entonces espero que le mando saludos. Espero que les guste y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito te animes a suscribirte. Subo muy seguido los patrones y tutoriales. Espero que te guste mi canal y que me sigas en mis redes sociales. Muchas gracias por todo su apoyo y por su paciencia. No soy perfecta, sí tengo muchas imperfecciones, pero gracias por su paciencia. Muchísimas gracias y hasta aquí dejo el tutorial y nos vemos en el siguiente proyecto. Nos vemos.